¿Cuál es el recuerdo más aterrador que tienes de tu infancia? Solíamos pasar las vacaciones en las tierras altas de Escocia. Unos amigos de la familia tenían una cabaña en medio de la nada. El lugar siempre daba un poco de miedo simplemente por lo aislado que estaba. Un día salí y escuché el sonido más aterrador que había oído en mi vida. Parecía un demonio robótico riéndose como un loco mientras lloraba de dolor al mismo tiempo. Simplemente sonaba mal. Entré a la cabaña completamente pálido y se lo conté a mi padre. Él agarró un palo y dijo: «Vamos». Y salió decidido a buscar de dónde venía el ruido. Seguimos el sonido hasta descubrir que provenía de una zona cercana al tanque de agua, que se llenaba desde un arroyo y abastecía la cabaña. En ese momento estaba convencido de que había algo que no era de este mundo atrapado dentro del tanque. Nos acercamos con nerviosismo y comenzamos a rodearlo. De repente, mi padre dijo: «Ah». Y caminó hacia el tanque con total confianza. No entiendo del todo cómo funcionaba aquel sistema de agua, pero el tanque tenía una pequeña tubería de ventilación. Una hoja grande se había quedado atascada allí y estaba funcionando como la lengüeta de un instrumento de viento. Al mismo tiempo, el tanque actuaba como una enorme caja de resonancia que amplificaba y distorsionaba el sonido. El ruido viajaba por el valle siguiendo el arroyo y llegaba directamente hasta la cabaña. Incluso mientras escribo esto todavía puedo recordar perfectamente aquel sonido. Era absolutamente demoníaco. Lo que todavía quiero saber es qué pensaba hacer mi padre si realmente se encontraba con una bestia infernal babeante armado únicamente con un palo de 1 metro. Yo tenía unos 5 o 6 años. Estaba completamente dormido en mi habitación cuando escuché que algo caía o era empujado del mueble donde estaba el televisor. Me incorporé y vi a Nick, un amigo de mi hermano que también era amigo mío. Pero se veía terriblemente mal. Parecía ligeramente afectado, pero lo verdaderamente inquietante era su estado físico. El lado izquierdo de su cabeza parecía haber recibido un golpe brutal, tenía el rostro cubierto de heridas y sangre, la ropa estaba rasgada y llena de tierra y sangre. Y su brazo derecho parecía roto porque estaba doblado de una forma extraña tanto en el codo como en el antebrazo. Le dije: «Nick, es hora de dormir, necesito descansar». Él siempre estaba haciendo bromas, así que pensé que todo aquello era alguna clase de broma elaborada. Sin embargo, consiguió esbozar una sonrisa. Recuerdo perfectamente lo que dijo y que su voz sonaba como si estuviera a punto de llorar. «Ya no vas a volver a verme. Dile a tu familia que les mando saludos, por favor». Asentí y él simplemente se quedó mirándome durante aproximadamente 1 minuto. «Vuelve a dormir». «Buenas noches, mi nombre». Le respondí que buenas noches, me di la vuelta y asumí que había salido de la habitación. A la mañana siguiente, mi padre me sentó sobre la encimera de la cocina y me dijo que Nick había fallecido en un accidente automovilístico. Pero, según lo que supe después, el accidente no había sido culpa suya. Nick y 2 de sus supuestos amigos habían estado en una fiesta con más personas en un campamento de las montañas. Tenían una camioneta cuyos asientos traseros estaban colocados uno frente al otro. Nick estaba inconsciente, así que lo pusieron en la parte trasera y comenzaron a conducir por una carretera que tenía un precipicio a un lado. En algún momento, la camioneta cayó por el barranco. Sus 2 amigos lograron salir, pero el vehículo dio varias vueltas y aplastó a Nick. Después, arrastraron su cuerpo unos 45 metros hacia el interior del bosque y lo abandonaron allí. Lo que más me perturba al recordarlo es que, antes de que nadie me dijera que había fallecido, yo ya lo había visto aquella noche con heridas que parecían corresponder a lo que le había sucedido. Cuando era niño parecía un poco mayor de lo que realmente era. Tenía unos 10 años, aunque aparentaba 11 o 12. Por aquella época solía pasear el pequeño pug de una anciana del vecindario. Ella era muy amable y me pagaba 1 libra por dar una vuelta con su perro.
Un día decidí ir a una tienda que quedaba a unos 5 minutos caminando de mi casa. Mientras estaba mirando los dulces, entró un hombre y comenzó a hablar conmigo. Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo toda la conversación, pero sí las partes más inquietantes. Me ofreció comprarme dulces y algunas bebidas gaseosas y, siendo un niño de 10 años, acepté encantado. Terminó gastando unas 20 libras solamente en dulces. De alguna manera, aquel hombre sabía que yo tenía una hermana mucho menor y me preguntó si a ella le gustaban unos dulces llamados bonbons. Le respondí que no lo sabía, pero que probablemente todavía era demasiado pequeña para comerlos. Después, mientras elegíamos las bebidas, me preguntó: ¿a qué escuela vas? Hay que recordar que yo tenía 10 años, estaba solo en aquella tienda y jamás había visto a ese hombre. Fingí que no sabía qué responder, pero entonces él mismo mencionó mi escuela. Vas a, nombre de la escuela, ¿verdad? Sentí que se me detenía el corazón por un instante. Nunca había visto a aquel hombre en mi vida, así que no entendía cómo podía saberlo. Cometí la estupidez de decirle que estudiaba en otra escuela situada más abajo de la verdadera. Después me preguntó dónde vivía y fue entonces cuando algo empezó a parecerme realmente extraño. Pensé que, si aquel hombre conocía a mis padres o vivía por la zona, probablemente ya sabría dónde estaba mi casa. Entonces, ¿por qué me lo preguntaba? Mentí y le dije que vivía cerca de la estación de tren, justo en la dirección contraria. Su respuesta me asustó todavía más. Te he visto caminando desde mi calle. A mis 10 años estaba aterrorizado. No entendía por qué un desconocido estaba gastando tanto dinero en mí. Entre los dulces, bebidas y aperitivos, la cuenta llegó a casi 30 libras. Pero lo más extraño era que seguía haciéndome preguntas cuyas respuestas aparentemente ya conocía. Me reí nerviosamente y, después de pagar, me preguntó si quería que me acompañara hasta mi casa porque ya era tarde. Era pleno verano, entre las 7 y las 9 de la noche, así que todavía había suficiente luz. Rechacé su oferta y le dije que mi padre estaba esperándome. Caminé hacia una calle que llevaba tanto a la estación de tren como hacia mi verdadera calle. Además, allí vivían amigos y otras personas que me conocían, así que me sentía más seguro. Sin embargo, el hombre me acompañó hasta el comienzo de esa calle. Antes de llegar al cruce le dije que mi padre estaba esperándome al final dentro de su coche. En cuanto pude, corrí hasta mi casa. Nunca le conté a mi madre lo sucedido. Cuando me preguntó de dónde había sacado todos aquellos dulces y bebidas, mentí y le dije que había encontrado dinero. Nunca volví a ver a aquel hombre. Ni una sola vez. Por eso, con el tiempo llegué a pensar que probablemente ni siquiera vivía cerca. Quizá no parezca la historia más aterradora del mundo, pero todavía me pregunto qué demonios pretendía aquel hombre y, sobre todo, cómo sabía tantas cosas sobre mí. Probablemente nunca le he contado esto a nadie. Yo tendría unos 5 años y toda mi familia estaba en casa una noche. Me encontraba en el pasillo y, por alguna razón, quizá porque escuché algo o simplemente quería llamar la atención de alguien, abrí la puerta que daba hacia la cocina. Allí vi a mi padre y a mi hermano, que en ese momento debía tener unos 16 años, sujetando a mi madre por los brazos y las piernas. Estaban inclinados sobre ella y parecían estar golpeando su cuerpo contra el suelo. Mi madre tenía una expresión de dolor en el rostro. Mi padre y mi hermano estaban completamente serios y concentrados. Curiosamente, no parecían enfadados ni actuaban como si estuvieran atacándola, pero lo que estaban haciendo se veía extremadamente violento para un niño de mi edad. Los miré aterrorizado y dije: «Oigan, no peleen». Mi padre simplemente me dijo que regresara al pasillo. Le hice caso. Volví y me quedé allí sentado, completamente solo y a oscuras, mientras escuchaba los lamentos de mi madre desde la cocina. Han pasado unos 15 años desde entonces y todavía no tengo la menor idea de qué estaba ocurriendo aquella noche.
La violencia física o el abuso nunca fueron algo habitual en nuestra familia durante mi infancia. Incluso cuando surgieron problemas años después, nunca fueron de ese tipo. Y si les preguntara ahora qué sucedió aquella noche, probablemente me mirarían sin entender de qué demonios estoy hablando. He vivido durante 17 años en un pequeño pueblo de montaña en Colorado. Cuando mis amigos y yo obtuvimos nuestras licencias de conducir, solíamos recorrer las montañas en coche cuando estábamos aburridos. Había una zona a la que íbamos con frecuencia que era preciosa, pero también tenía fama de ser bastante peligrosa. Algunas personas disparaban armas en lugares donde no debían, había bastante consumo de sustancias durante las fiestas y, ocasionalmente, incluso habían encontrado cuerpos por allí. Una noche estábamos conduciendo por esa zona cuando, de repente, pasamos junto a un hombre que caminaba por la carretera. Lo extraño fue que inicialmente no lo habíamos visto iluminado por los faros. Fue más como si hubiera aparecido de la nada justo cuando pasábamos a su lado. Cuando miré hacia atrás, noté que caminaba de una manera extraña, así que le pedí a mi amigo que detuviera el coche. Pensé que quizá estaba herido o necesitaba ayuda. Nos detuvimos y el hombre permaneció inmóvil durante unos 10 segundos. Entonces comenzó a correr directamente hacia nuestro vehículo. Y no era el típico trote de alguien intentando alcanzarnos para pedir ayuda, ni estaba levantando la mano o haciendo alguna señal. Estaba corriendo a toda velocidad hacia nosotros, como si tuviera algún problema personal con nosotros. Nos asustamos muchísimo y mi amigo inmediatamente aceleró para alejarnos. De todas formas llamamos a la policía para informar de lo sucedido y asegurarnos de no haber dejado atrás a alguien que realmente estuviera en peligro, pero nunca volvimos a escuchar nada sobre aquel hombre. Next one. Esta otra historia es bastante menos seria. Cuando salió el videojuego Until Dawn, yo tenía 22 años y acababa de comenzar a vivir completamente solo por primera vez. Después de ver una partida completa del juego, quedé aterrorizado de la oscuridad durante varias semanas. Tuve que empezar a dormir con una luz encendida porque tenía pesadillas. Incluso llegué a sentir verdadero miedo de que alguna de las criaturas del juego apareciera de repente atravesando las puertas corredizas de cristal de mi casa. Había noches en las que ni siquiera quería moverme dentro de la cama para acomodarme mejor porque estaba demasiado asustado. Sabía perfectamente que era absurdo y que solamente era un videojuego, pero aún así tardé varias semanas en conseguir quitarme aquel miedo de encima. Siempre tuve este recuerdo de mi infancia, de una ocasión en la que fuimos a visitar a unos familiares en Florida. No recuerdo exactamente qué edad tenía, pero creo que entre 6 y 8 años. Un día salí a caminar por el vecindario con mi tío y, en algún momento, me dijo algo como: «Oye, un amigo mío vive aquí. Entremos a saludarlo un momento». Lo siguiente que recuerdo es estar dentro de la sala de aquella casa. Los muebles, la alfombra y prácticamente toda la decoración tenían esos tonos marrones, verdes y mostaza tan característicos de los años 80. El lugar estaba bastante oscuro porque las cortinas estaban cerradas. Yo estaba sentado en el sofá, aburrido, mientras mi tío hablaba con aquel hombre. No estaba prestando demasiada atención hasta que escuché que la voz de mi tío comenzaba a elevarse. Entonces escuché a su amigo decir algo parecido a: «Vamos, hombre. Te cambio una bola 8 por una hora con el niño». Aquella frase se quedó grabada en mi cabeza porque yo sabía que era una bola 8 en otro contexto, pero no entendía por qué aquel hombre quería darle una a mi tío. Mi tío parecía muy enfadado y yo tampoco comprendía la razón. Poco después nos fuimos. No recuerdo haber hablado con mi tío sobre lo sucedido. Creo que podía notar que estaba furioso y eso me confundía y me asustaba. Mi tío tenía problemas con sustancias mágicas y, con el tiempo, aquello terminó provocándole un ataque al corazón que acabó con su vida cuando yo tenía unos 19 años.
No fue hasta entonces cuando aquel recuerdo de mi infancia finalmente cobró sentido y comprendí lo que aquel hombre realmente estaba proponiendo hacer conmigo. No tengo idea de por qué mi tío pensó que era buena idea llevar a un niño a un lugar así, pero agradezco que no aceptara entregar a un menor a cambio de sustancias. Pensar en lo cerca que estuve de que ocurriera algo terrible todavía resulta perturbador. Yo tenía unos 10 años. Una nueva familia acababa de mudarse al vecindario y había colocado una especie de altar en el patio trasero, con un rostro tallado en un árbol y varias velas. Esto no tiene demasiada importancia para la historia, pero sí hacía que el lugar resultara bastante inquietante. Nos hicimos amigos de la hija de la familia, quien comenzó a contarnos que su casa estaba embrujada. Como cualquier niño de 10 años, aquello nos intrigaba muchísimo, aunque debido a las cosas extrañas que hacía su familia tampoco le dimos demasiada importancia. Un día estábamos jugando con ella en el patio cuando, de repente, un hombre con aspecto descuidado salió corriendo por la puerta principal de la casa. Toda la familia salió detrás de él. El tipo corrió a toda velocidad hacia el bosque mientras el padre de la chica lo perseguía gritándole. Después descubrimos lo que había ocurrido. Aquel hombre había estado viviendo en secreto en el ático de la casa y mantenía la entrada cerrada desde dentro. Finalmente, el padre consiguió forzar la puerta y, al descubrirlo allí, el hombre salió huyendo, iniciando toda aquella persecución. Hasta el día de hoy, cada vez que vivo en una casa nueva reviso debajo de las cosas, dentro de los armarios, arriba, detrás y alrededor de la vivienda. Incluso cuando regreso a casa sigo comprobando las esquinas para asegurarme de que no haya nadie escondido. Fue extremadamente perturbador. No recuerdo exactamente qué edad tenía en ese momento, pero era muy pequeño. Mis padres trabajaban a tiempo completo y mi abuela, que ya era bastante mayor, vivía con nosotros y me cuidaba durante el día. En aquel entonces yo era hijo único y vivíamos en un edificio de apartamentos. Durante el día, mi abuela solía darse baños bastante largos y me dejaba frente al televisor hasta que terminaba y podía jugar conmigo. Pero una vez tardó mucho más de lo habitual. Después de llamarla varias veces y no obtener respuesta, fui hasta la puerta del baño y golpeé. Como tampoco respondió, entré. Estaba sumergida en el agua hasta la barbilla. Su cuerpo estaba torcido y su rostro estaba tan contraído que parecía estar sufriendo muchísimo. Tenía los labios completamente desviados hacia un lado y sus ojos estaban, no sé cómo describirlos. Simplemente estaban vacíos. No recuerdo qué ocurrió inmediatamente después. Pero cada vez que mis padres contaban la historia decían que salí corriendo del apartamento gritando desesperadamente. Los vecinos me escucharon y llamaron a una ambulancia y a mis padres. Mi abuela había sufrido un derrame cerebral y quedó postrada en cama durante el resto de su vida. Creo que falleció aproximadamente un año después. Lo extraño es que ya casi no puedo recordar cómo era realmente su rostro, pero la expresión que tenía aquel día sigue grabada en mi memoria. Mis padres me dijeron que después de aquello pasé varias semanas sin hablar. Cuando tenía 16 años, mi habitación estaba justo al final de unas escaleras muy empinadas. Al llegar arriba, solo había que girar a la derecha para entrar. Ni siquiera tenía una puerta de verdad, sino una cortina sujeta al techo. Mi madre tenía obesidad y prácticamente nunca subía aquellas escaleras. Tanto ella como mi padrastro eran abusivos conmigo física, mental y emocionalmente. Una noche estaba tranquilamente en mi habitación usando la computadora cuando vi que la cortina se movía. Al mirar, encontré a mi madre sentada de forma extraña en la entrada, apoyándose contra un lado del marco. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba completamente afectada por una mezcla de sustancias mágicas. Tenía el rostro caído, con un tono entre gris y rojizo, y parecía estar medio muerta y medio poseída. Le pregunté qué hacía allí y me respondió: deberías haberte esforzado más cuando intentaste quitarte la vida. Ni siquiera puedes hacer eso bien.
Tú eres la razón por la que nuestras vidas son horribles y por la que no podemos alimentar a tus hermanos, porque cuesta demasiado mantenerte. No vales nada. Solo ocupas espacio. La próxima vez, esfuérzate más. Estaba acostumbrado a escucharla decir cosas horribles sobre mí, pero nunca antes me había dicho directamente que volviera a intentar quitarme la vida. Aún así, casi me sorprendía más verla arriba y el aspecto que tenía. Como no sabía que estaba bajo los efectos de sustancias, llegué a pensar que estaba sonámbula. Me preocupaba que pudiera caerse por las escaleras en aquel estado, así que me acerqué y le dije: «Vamos a llevarte abajo». Intenté rodearla con el brazo para ayudarla a levantarse, pero se apartó bruscamente mientras gritaba que me alejara de ella. Entonces perdió el equilibrio y cayó por unas 40 escaleras extremadamente empinadas. Me aterroricé porque perfectamente podría haber fallecido. Quedó sentada al pie de las escaleras gritando y llorando histéricamente por el dolor. Desde allí hasta su sillón en la sala había apenas unos 10 segundos caminando, pero tardé más de 1 hora y media en conseguir llevarla hasta allí debido a su peso y a las heridas. Nadie más me ayudó. Después descubrimos que se había fracturado el tobillo en 5 lugares diferentes. Años más tarde, cuando tenía unos 25 años, ya comprendía mucho mejor que muchas de las cosas que había vivido durante mi infancia no eran normales. Aquella tampoco había sido la primera vez que ocurría algo extremo, simplemente estaba tan acostumbrado que entonces no lo veía de la misma manera. Finalmente comprendí que aquella noche mi madre estaba bajo los efectos de sustancias. La confronté y ella admitió que había consumido. Entonces le pregunté si esa era la razón por la que había dicho aquellas cosas y por la que todo había sucedido. Ella respondió que estaba inventándolo, que jamás habría hecho o dicho algo tan horrible. Comenzamos a discutir hasta que mi hermano, que estaba escuchando la conversación, intervino. Su habitación también estaba junto a aquellas escaleras, apenas unos pasos más adelante de la mía. Él dijo: «Mamá, yo estaba allí. Ocurrió de verdad. Escuché todo. Simplemente fingí estar dormido». Mi madre se quedó completamente impactada. Ahora estoy a punto de cumplir 28 años y mi madre lleva casi 3 años completamente alejada de las sustancias. Desde que está limpia se ha convertido en una persona increíblemente cariñosa, amable y atenta. Hemos tenido decenas de conversaciones muy productivas sobre nuestro pasado, tanto sobre lo que vivimos individualmente como en familia. Se divorció de mi padrastro y ahora vive sola, curiosamente en el mismo complejo de apartamentos que yo. También participa como voluntaria en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, intentando ayudar a otras personas de la misma manera en que esas organizaciones la ayudaron a ella. Nunca pensé que llegaría el día en que realmente sentiría el amor de mi madre. Trabajo en la sala de emergencias de un pequeño pueblo y muchos días estoy solo y aburrido. Incluso hoy, mientras escribía esta historia desde mi teléfono durante el trabajo, tuve que dejarlo a un lado porque mi madre apareció de sorpresa para traerme un café, ayudarme a sobrellevar mejor el turno, darme abrazos y pasar unos minutos hablando conmigo. Las cosas son muchísimo mejores ahora, pero jamás olvidaré aquella noche. Todo lo que ocurrió fue terrible, pero lo que más permanece grabado en mi memoria es aquella expresión casi muerta y demoníaca que tenía en el rostro. Todavía me persigue, pero me alegra saber que esa versión de ella ya no está. Había un parque cerca de nuestra casa al que mi madre nos llevaba para jugar y pasear a los perros. Era enorme y tenía zonas muy aisladas que prácticamente se convertían en bosque cuando seguías ciertos senderos. Vivíamos en un vecindario peligroso, aunque yo era demasiado pequeño para entenderlo. Pasaban muchas cosas inquietantes allí, pero nunca dejamos de ir y normalmente lo visitábamos casi todos los días. Por ejemplo, había una zona apartada donde solían reunirse personas para inhalar pintura. Se tumbaban entre la hierba alta para consumirla, así que no podías verlos hasta que prácticamente estabas encima de ellos. Solían tener un aspecto bastante descuidado,
estaban completamente afectados y tenían restos de pintura metálica en las manos y el rostro. Hasta el día de hoy, escuchar el sonido de una lata de pintura en aerosol agitándose me provoca escalofríos. También había algo que parecía una pequeña fortaleza hecha con ramas, como las que construyen los niños, pero claramente era el lugar donde vivía una persona sin hogar. Evidentemente, una persona sin hogar no es inquietante por el simple hecho de serlo. Lo extraño es que mi madre nos permitía jugar allí, incluso entre las pertenencias de quien viviera en ese sitio. Mirándolo ahora, fue irresponsable, potencialmente peligroso y también irrespetuoso. Nunca vimos a la persona o personas que vivían allí, pero a veces me pregunto si ellos sí nos observaban a nosotros. Además, encontramos varias cosas parecidas a trampas en los senderos que llevaban hasta aquella estructura. Había alambres metálicos atravesando el camino y sujetos a las ramas aproximadamente a la altura del cuello, además de palos afilados clavados en el suelo y otras cosas similares. Esto ocurrió en el medio oeste de Estados Unidos y junto al parque también había un lago. Durante el invierno caminábamos sobre él cuando se congelaba, pero mi madre incluso nos permitía hacerlo cuando el hielo ya comenzaba a descongelarse. Recuerdo caminar sobre la superficie mientras veía el agua moverse y formar burbujas debajo de mis pies. Incluso podía sentir lo blando que estaba el hielo. Me ponía nervioso, pero era demasiado pequeño para comprender lo increíblemente peligroso que era. Y hubo algo todavía peor. Durante uno de esos años había un asesino en serie actuando en la zona, y precisamente aquella parte aislada y boscosa del parque era uno de los lugares donde quemaba y abandonaba los cuerpos de sus víctimas. Aún así, nosotros seguíamos yendo allí constantemente. Mirando hacia atrás, a veces bromeo pensando que quizá mi madre estaba intentando acabar con nosotros. Evidentemente no creo que realmente fuera así, pero resulta difícil entender algunas de las decisiones que tomaba. En aquel entonces estaba atrapada en una relación terriblemente abusiva y, cuando pienso en cómo debía ser su vida, probablemente era profundamente infeliz. Fuera de todas estas situaciones, fue una madre excelente, muy cariñosa y responsable. Pero recordar todo lo que ocurría en aquel parque y pensar en los peligros a los que estuvimos expuestos sin siquiera comprenderlos, todavía me provoca escalofríos.